Uno de los sectores que ha tenido bastante crecimiento en los últimos años y que la gente consume independientemente de la situación económica, que sus precios históricamente han subido más que la inflación general y además por los hábitos de consumo del mundo es una industria que ha tenido crecimientos por encima del mercado. Basta con ver el comportamiento de uno de sus principales índices, el S&P 500 Healthcare asociado al sector salud, y ver algunos años como el 2021, 2019, 2017, 2014, 2013 superando en varios años el 20%. Y más allá de entrar en debate de invertir en un sector que lucra con una necesidad vital, fundamental humana que es la salud, o algunos inversionistas que lo defienden porque salva vidas y es un sector necesario, hoy quiero que lo veamos desde la perspectiva financiera. Invertir en ETFs, en portafolios, estrategias relacionadas al sector salud. Y una pregunta que nos debemos de hacer es, ¿ha superado el rendimiento del mercado? Vamos a comparar dos estrategias de inversión. De color naranja tenemos invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos a través del Standard & Poor's 500, que como podemos ver en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento importante con sus épocas de volatilidad como el 2020 y como ha sido este año en 2022. Y de color azul tenemos uno de los ETF relacionados a salud, que es del proveedor Vanguard, en este caso Vanguard Healthcare. Y podemos rescatar varias cosas interesantes de este gráfico. Para este periodo seleccionado, el ETF de salud ha superado el Standard & Poor's 500. Segundo, en ciertos periodos donde hay volatilidad y el Standard & Poor's, la línea naranja, va a la baja, también el ETF de salud lo solía hacer y viceversa. Cuando se recuperaba, también el ETF lo solía hacer. Aunque también hay que agregar lo que dice la teoría. Este sector se suele clasificar dentro de los defensivos. Cuando hay una época de complicación financiera, de complicación económica, el ETF de salud en teoría debería ser mucho más estable. De acuerdo con Morningstar, algunos sectores que entran en esta categoría es cierto tipo de consumo como alimentos, el sector salud que ya mencionamos y algunos servicios públicos como el agua, la luz, el gas. Y tiene lógica, la gente tiene que seguir atendiendo sus necesidades de salud, la gente tiene que seguir comiendo independientemente de que haya crecimiento económico, se esté entrando en una recesión. Una variable relacionada a este sector es el crecimiento poblacional. Ya somos más de 7.7 billones de personas en el mundo. Conforme va creciendo esta tendencia poblacional, se requieren más y mejores centros y servicios de salud. Otro de los puntos por los cuales creo que vale la pena echarle un ojo al sector es por el cambio del bono demográfico que está sucediendo tanto en México como en el mundo. Mira el caso de México. Aquí estamos viendo un gráfico donde está la barra de hombres y de mujeres para identificar en qué segmento, en qué grupo de edad hay un mayor porcentaje de personas. Hay más personas jóvenes, mayores, adultos mayores. Y la respuesta es, hay más jóvenes y en edad adulta temprana. Y así como se ve la tendencia que hay muchos jóvenes, adultos y que muchos están decidiendo tener menos hijos o incluso no tener, lo que puede originar es que esta pirámide se empiece a invertir, que en unas décadas, en unos años, exista un grueso de la población importante como adultos mayores, menos jóvenes y menos niños menores. Esta tendencia no es exclusiva de México, sino está sucediendo en muchas partes del mundo. Y algo que suelo cuestionarme, tanto en este sector como en cualquier otro, es hacia dónde va la industria. Te vas a dar cuenta que esta es una investigación muy completa como todas las que hacemos en el canal. Si tú aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas porque todas las semanas hablamos de finanzas e inversiones y cosas que te van a servir en tu vida. De acuerdo a un reporte reciente de Deloitte, The Global Health Curve Outlook 2022, hay varios puntos que el sector salud debe de considerar a futuro. Primero, un sector salud más preocupado por el medio ambiente, por temas sociales, el bienestar y salud mental, la transformación digital que se está viviendo y uno muy particular son los avances médicos gracias a la tecnología. El estudio menciona la incursión en la nanomedicina, de cómo con la existencia de nanorobots que entran al cuerpo para detectar y reparar ciertas enfermedades, infecciones o daños. Y seguramente habrá muchas empresas que incursionen en este tipo de nuevas tecnologías. Claro, no todas tendrán éxito, pero algunas que lo logren podrían tener rendimientos muy interesantes en el mediano y largo plazo. Otra área que escuchamos cada vez con más frecuencia es la salud a distancia, la telesalud. Un negocio de 62.4 billones en 2020 que se estima alcanzará 475 billones de dólares en 2026, un crecimiento del 26.5% anual. Y de ahí que empresas de muy gran tamaño, como el caso de Apple, tienen cada vez más relación con este nicho de la salud y la tecnología. Ahora, cuando hablamos de salud, hablamos de un sector en general.
hay nichos, hay industrias, hay subsectores muy específicos y también vamos a encontrar ETFs, portafolios de inversión que los vamos a comentar un poco más adelante, específico por cada uno de estos subnichos. De acuerdo a clasificaciones oficiales, hay muchas subindustrias, por ejemplo, equipo, distribuidores, servicios, tecnología, biotecnología, sector farmacéutico, herramientas. Y luego se puede complicar más porque puede haber ramas, por ejemplo, la biotecnología puede tener un enfoque humano, animal, el medio ambiente, marítimo, agrícola, química, y este es un sector muy relacionado a las vacunas, antibióticos, producción de alimentos, manejos de residuos y desarrollo farmacéutico. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el aspecto más financiero acerca de estas estrategias y estos ETFs, y te voy a decir algunos instrumentos particulares que traigo en el radar y en cuáles voy a invertir yo. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para el retiro con el equipo El Lago de los Business. Pide que te hagan tu proyección, te explicarán de las inversiones reguladas que se manejan y cómo puedes tener una devolución de impuestos cada año por invertir en un plan de retiro. Aquí tienes en pantalla el rendimiento histórico de dos ETFs, BHT de Vanguard del sector salud y VO de las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Si vemos datos recientes, vemos la volatilidad que se ha vivido en todas las bolsas, pero vamos a ver el rendimiento anualizado de los últimos 3, 5 y 10 años. Por ejemplo, en los últimos 5 años, más 12.17 salud, más 12.78 VO. Los últimos 10 años, más 15.09 versus más 13.76. Como te das cuenta, hay algunos periodos donde uno sale victorioso frente al otro. En los datos históricos, el pasado no garantiza el futuro, pero nos ayuda a entender el comportamiento que han tenido. Y en la fotografía de 10 años, cerca de 1.30% superior el caso de salud. Si alguien decide invertir en un ETF como este, adquiere un portafolio bastante diversificado. Hablamos de más de 400 acciones. En este caso, con un 0.10% de gastos de administración. Recuerda que los ETFs es una forma bastante barata de poder tener exposición a portafolios diversificados. Y en este caso particular de empresas catalogadas como grandes, prácticamente un 75% del ETF está en empresas más consolidadas y el restante 25% en empresas medianas y chicas. Otro punto a comentar es que este tipo de industria suele tener mayor estabilidad también en la parte de sus utilidades. Hay algunas industrias, las que son más cíclicas, que tienen años muy buenos, pero otros años no tanto. En este caso vamos a echarle un ojo en lo general a la utilidad operativa de la industria. Aquí estamos viendo un gráfico con el margen operativo del sector salud de las empresas del Standard & Poor's 500 que son parte de este sector. Podemos ver que sí existe una volatilidad, pero tampoco es una volatilidad tan grande, rondando alrededor del 8.68% en los últimos años. Ojo, no es tan alto como en otras industrias, sectores que hemos visto, y aquí estamos hablando en lo general. Obviamente habrá que hacer un zoom y revisar por tipo de sector o por una empresa específica si eso es lo que tú estás buscando. Ahora, claro está, no todo va a ser positivo. Este año, como en muchos sectores, hay volatilidad importante. Bien lo dice aquí S&P Global en uno de sus reportes, donde indica que si bien la perspectiva del sector es estable, tiene una cierta perspectiva negativa este año por cierta incertidumbre, por desempleo, la cadena de suministros que está experimentando dificultades y también temas de precios. Cuando hablamos de empresas o portafolios que cotizan en bolsa, como es el caso del ETF que revisábamos y otros nombres que vamos a ver más adelante, hay muchísimos indicadores. Uno de ellos que podemos revisar es el precio-utilidad, el indicador Price to Earnings, que nos dice cuánto estamos pagando, cuántas veces estamos pagando por obtener las utilidades por acción de la empresa. Un número muy alto puede sugerir que está sobrevalorado y un número bajo podría sugerir que hay una oportunidad. Para que tengas un dato de referencia, aquí tienes más de 100 años de historia para las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, y un punto de referencia podría ser un 15 en promedio. En algunos momentos entre 15 y 20 ha oscilado en condiciones normales. En algunos momentos hemos tenido datos atípicos, como fue en el caso del 2009 o como fue a finales del 2021. Y el sector salud en estos momentos está muy por arriba, está en ese rango. ¿Por dónde podríamos ubicarlo? Si revisamos los datos recientes de este indicador, que es uno de muchos que debemos de analizar, vemos que el sector salud se encuentra a media tabla con 23. Hay muchos que todavía están en niveles relativamente altos. Ahora, hay un indicador hermano a este muy similar, que es el Forward PE, que es el de las expectativas de las utilidades futuras. ¿Cuántas veces estamos pagando por las utilidades estimadas futuras?
En este caso, cae a un 16.31, quedando más abajo de varios de ellos. Aunque claro, ese es el general. Ya si te metes a un nivel subindustria de los que están relacionadas al sector salud, vamos a encontrar datos diferentes y dependiendo el sector en el que estés interesado. Ahora, para muchos que ya siguen el canal, es probable que ya tengan algún ETF, por ejemplo, que replique el Standard & Poor's 500 a través de una casa de bolsa o incluso en un plan de retiro, que es uno de mis favoritos para visiones de muy largo plazo. Una pregunta que también me hice es, ¿este ETF diversifica si ya tienes el Standard & Poor's 500 o un ETF que lo replique? Para eso podemos agarrar otro indicador que se llama un análisis de correlación. No te hago el cuento largo. Si este indicador está muy cercano a 1, quiere decir que se comportan de una manera muy similar, y si se acerca al 0, quiere decir que se comportan de una manera totalmente distinta. Si bien en este caso no se comportan de manera distinta, sí hay una relación entre sí, pero bueno, también vemos que no es una relación muy cercana a 1, entonces sí tendría algún grado de diversificación. Ahora, este ETF en particular del cual hemos estado hablando, aquí tenemos sus principales posiciones. Vemos algunos nombres que probablemente sean conocidos para ti, como United Health Group, como Johnson & Johnson, como Pfizer y algunas otras empresas farmacéuticas, laboratorios reconocidos. Cabe destacar que las principales posiciones son muy relevantes porque tienen un peso muy importante dentro del portafolio. Y una pregunta importante a plantearnos es, ¿estas empresas o sus principales han tenido un crecimiento en las ventas en los últimos años? Echando un vistazo rápido a las ventas de estas grandes empresas, por ejemplo, United Health Group sí ha tenido un crecimiento importante en los últimos años en sus ventas. En el caso de Johnson & Johnson también se ha continuado con esta tendencia, algunos años más complicados y 2022 bastante bueno. Pfizer había tenido unos años más estancado y por obvias razones tuvo un 2021 con un crecimiento muy importante. Creo que este es un fenómeno que podríamos llegar a encontrar en varias empresas muy específicas del sector salud, algunos con una cierta tendencia, años laterales o con crecimiento en ventas, pero si tienen alguna patente, algún desarrollo, alguna investigación muy importante, pueden tener importantes crecimientos. Y algo que quiero aclarar antes de darte algunos nombres de diferentes ETFs con su clasificación por sector, es que yo sigo una estrategia llamada DCA, Dollar Cost Average, que en pocas palabras se trata de ser constante, de no meter todo el dinero en una sola exhibición y más bien ir promediando de forma mensual, bimestral o como a ti se acomode. Y lo que va a suceder con esta estrategia es que vas a ir promediando el costo de entrada. Por ejemplo, aquí pudiste haber comprado en diferentes momentos, pero se va a promediar tu costo de adquisición. Bajo esta filosofía se compra en los momentos donde la tendencia es al alza, pero también en épocas de volatilidad o a la baja. Si confías en la estrategia y te gusta este panorama para un mediano o largo plazo, se continúa comprando para tener un mejor punto de entrada en promedio. ¿Y qué pasa si en lugar de ponerte el gráfico del último año como lo estamos viendo ahora, lo vemos en el largo plazo? La filosofía es la misma, tú vas promediando a lo largo de los años, tendrás tu costo de adquisición promedio y bueno, si esta estrategia crece a futuro, pues irás ganando una apreciación en la visión de mediano o largo plazo que tengas. Ojo, si a alguien le gusta este sector, es muy importante que revise qué es lo que hace el ETF que está adquiriendo. Hay algunos ETFs que son del sector salud en general, algunos pueden ser de Estados Unidos, otros pueden ser ETFs de salud globales o algunos otros de los subsectores que hace unos momentos hablábamos. Porque no todos han tenido el mismo comportamiento o rendimiento histórico. Aquí te dejo el ejemplo con 4 ETF relacionados: BHT del sector salud de Estados Unidos, IBB del sector biotecnología, que si bien ha tenido momentos importantes de crecimiento, también ha tenido caídas importantes. IHI de dispositivos, IHJ de salud mundial. Si bien en el largo plazo todos han tenido un crecimiento en esta fotografía de más de 12 años, pero también tenemos épocas de volatilidad y por eso te digo que yo uso mucho la estrategia DCA. Aquí te dejo más nombres con el ETF, el enfoque, las comisiones, que hay algunos muy baratos de 0.10 y algunos un poquito más elevados a 0.44, el número de empresas que tanto diversifican y el acumulado que han tenido en los últimos 5 años. Te voy a decir cuáles son mis conclusiones y resultados, pero antes ayúdame con una manita arriba, con algún comentario, porque esto me ayuda a seguir llevando los videos a muchas personas. Primero, suele ser un sector defensivo ante situaciones complicadas como las que estamos viviendo. Segundo, los hábitos de consumo mundiales considero que van a continuar orillando a que el sector salud continúe en crecimiento. Puede haber nuevas tecnologías dentro del sector que se van a representar como oportunidades de crecimiento. El crecimiento poblacional, el bono demográfico que hablábamos al principio, son algunos factores que me dan apetito para este sector. Ahora, algunas consideraciones.
Las condiciones económicas mundiales son complejas. El mundo está experimentando alta inflación, bajos niveles de crecimiento que hay que tomar en consideración que pueden generar volatilidad. También hay retos en la cadena de suministro, que tal cual si se rompen puede que algunas empresas no puedan producir con la misma facilidad que lo hacían antes. La evaluación de las empresas puede continuar algo elevada como lo vimos con su price to earnings. Este sector se caracteriza por pagar bajos dividendos y en el particular ETF BHT, las principales 10 posiciones tenían una concentración importante cercana al 50%. Ese es un sector que de por sí yo ya he invertido desde años atrás, lo continuaré haciendo, es uno que a mí en lo particular me gusta como parte de mi estrategia de diversificación de muchos sectores, aunque también le quiero echar el ojo a algunos subsectores específicos dentro de este nicho de salud. ¿Qué te pareció este video? Hazme saber en los comentarios alguna otra estrategia o sector que te gustaría que platicáramos en próximos videos. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.